que las leyes laborales son muy rígidas, entonces hay que cambiarlas, que el cambio climático es un invento, que no existe, que ideología, que son los socialistas. Bueno, con esas ideas intentan ganar base social, fortalecerse para saltar al poder. Para saltar el poder y para ir por todo. En la pandemia fue brutal. Cuando se armó, ellos subieron al gobierno esta gestión armando la mesa contra el hambre, donde la ministra Tolosa Paz era parte. Bueno, en esa mesa contra el hambre fueron los primeros 4 meses de esa mesa que no recibimos alimentos. La situación viene bastante mal y nosotros hemos perdido en el último quinquenio 20% de salario. Es la realidad. En el medio de la situación de atravesar una pandemia, con todo lo que eso significó para todos nosotros y nosotras, y sin embargo no está el reconocimiento. Bueno, terminamos el acampe sin ningún tipo de respuesta por parte de este gobierno, de este ministerio de cartón, que lo único que sabe es quejarse de que tenemos diálogo, pero que no hay resoluciones. Estamos iniciando una campaña que no tiene que ver solo con las elecciones, sino tiene que ver también con responder a la crisis social enorme que existe y a la necesidad de que vaya surgiendo una nueva representación en los sindicatos, en los barrios y por supuesto política. Por eso también vamos a dar una batalla muy grande porque creemos que hace falta más izquierda. Nuestro primer invitado del día de hoy es Alejandro Bodart, él es secretario general del MST. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ahí vimos unos cuantos actos de la izquierda. ¿Cómo se prepara la izquierda para el 2023? Bueno, falta mucho, ¿no? para las elecciones. Si bien, falta mucho y falta poco. Si bien muchos ya están de campaña. Primero yo veía ahí a dónde va el Frente de Izquierda Unidad, ¿no? Un título. Sí. Bueno, el Frente de Izquierda Unidad se va a presentar a las elecciones y va a dar batalla para que las distintas opciones que se intentan presentar ante la población no sean las que terminen arrastrando nuevamente el voto, sobre todo de los trabajadores, de los sectores populares. Nosotros creemos que, como lo dice un poco el eslogan derecha sobra en este país. O sea, Massa, que es el virtual presidente que sin que lo votara nadie terminó un poco agarrando las riendas de esto, es un hombre de la derecha apoyado incluso. Bueno, votarlo votaron, como diputado lo votaron. Ah, sí, pero no como presidente. Pero bueno, pero más allá de eso, tenemos al PRO que se prepara, quisiera aprovechar la crisis para volver a gobernar. Tenemos un Milei, es decir, derecha sobra. Lo que hace falta, nosotros creemos, es más izquierda para defender los intereses de los trabajadores. Y estamos convencidos que nos va a ir bien. Ideologías para defender los intereses de los trabajadores. Porque todos dicen que defienden el salario, todos dicen que... El problema es que hay que ver los hechos. El salario ha caído completamente en todos estos años. Siempre termina siendo la variable de ajuste. La inflación que vos mostrabas se come principalmente el salario. Ojo, el salario formal y el salario de la gente que no tiene un salario formal. Sí, de hecho no está el desagregado, pero justamente lo que más aumentó es alimentos y medicamentos. Bueno, por eso sube la pobreza, por eso sube la indigencia. Ahora, el gobierno lo que está intentando es recortar el gasto de los que menos tienen para pagar deuda, para garantizarle, ¿no es cierto?, un dólar atractivo a los ojeros. Es decir, lamentablemente los que siempre terminan pagando los platos rotos son los trabajadores. Y yo creo que este tema de quién representa a los trabajadores, bueno, evidentemente no lo representa una CGT que... No sé cuánto hace que nadie se acuerda. ¿Cuánto hace que no hay una lucha de la CGT por salario, por pensiones, por el tema? ¿Cuánto hace? O sea, nadie lo sabe. Ahora, en cada lucha se va a ver a la izquierda apoyando los reclamos, se va a ver muchas de las luchas, incluso que se dan, están representadas al frente por dirigentes que también comulgan con el Frente de Izquierda. Es decir, yo creo que la izquierda es la única representación real que defiende a los trabajadores, porque no tenemos ningún compromiso ni con las grandes empresas, ni contra las grandes corporaciones. Por eso estamos en cada barrio, en cada gremio, dando pelea por los intereses de los trabajadores, de los sectores populares. No te quería interrumpir, pero tampoco quiero dejar pasar de largo el tema del dólar soja 2.
¿qué opinás de este nuevo programa para que los ojeros liquiden? Por un lado, el problema del central, la necesidad de hacerse de dólares para poder controlar el precio del dólar y también para pagarle al FMI. Sí, yo creo que no es para controlar el precio, es para lo segundo, es para pagar deuda, esencialmente. Todo el programa de Massa es juntar de donde puede para pagar deuda, ¿no? O sea, en los mismos días que se anuncia el dólar soja, se anuncia que se está pensando en un plan de recorte de lo poco que se le paga en ayuda social a los que menos tienen. Sí. Y no es una casualidad, acá solo se piensa para un sector, se piensa para los que más tienen. Por eso todas las medidas son para darle más y más privilegios. Nosotros estamos completamente en contra de que los privilegiados, que ya son privilegiados, cada vez sean más privilegiados. Y mientras tanto se quiera desenganchar, por ejemplo, a los planes sociales del salario mínimo, que es una miseria el salario mínimo, sí. Pero aún así, ¿no es cierto?, están enganchados a eso y cuando se logra un pesito más ahí, termina un peso más para un plan social. Bueno, están pensando en desengancharlo, pero no para subir los planes sociales, sino para bajarlo. Todo es ajustar para pagar deuda, porque todo el plan económico de este gobierno es hacer lo que dijo que no iba a hacer. Porque cuando estaba peleando en la elección contra Macri, denunciaba la deuda que había dejado Macri y sí. Amenazaba con tomar medidas. Bueno, terminó gobernando y terminó pagando. Y todo se hace por eso. Y la inflación tiene que ver con eso, porque el principal gasto... Sí. No es planes sociales en este país, como le quieren vender a la gente. Bueno, no es el salario de los estatales, ¿no? Que los planes es sociales la deuda, son uno de los principales... El principal gasto de los presupuestos es la deuda. Y el principal recorte es en educación, es en salud, es en planes sociales. O sea, por eso creo que se están deteriorando las viejas estructuras políticas. Yo creo que el PJ se está deteriorando. Ya claramente hay franjas enteras que se dan cuenta que no representa para nada a los sectores que menos tienen. Por eso crecemos nosotros. Yo creo que en estas próximas elecciones, si querés hablar de electoral, se va a dar un fenómeno, porque los partidos tradicionales se están licuando, y por supuesto, sí. Lamentablemente, por derecha surgen los Milei, pero yo creo que del PJ, una franja importante de los trabajadores está mirando a la izquierda. Bueno, ya lo vio en las elecciones pasadas. A ver, yo hago un poco de memoria, ¿no? Y cuando empezó a notarse que se dividían las aguas entre Cristina y Alberto, una de las primeras cosas que empezó a marcar Cristina, y sobre todo ya después con la carta abierta que hizo el año pasado, era que una de las grandes falencias que había tenido o que tiene este gobierno es que permitió que los sueldos siguieran perdiendo valor contra la inflación, y sobre todo porque se va, digamos, agrandando la brecha entre quienes hubo crecimiento económico en la Argentina. Lo que pasa es que los beneficiarios de ese crecimiento económico han sido unos pocos y los trabajadores siguieron perdiendo, ¿sí? Y esta falta de redistribución es una de las cosas que empezó a marcar la brecha interna dentro del Frente de Todos. ¿Qué pensás que se puede hacer para revertir esto? Sobre todo porque de cara al 2023... bueno, si el Frente de Todos no logra reconducir la cosa, es altamente probable que vuelva Juntos por el Cambio. Yo primero creo que hay mucho doble discurso. No hay que fijarse en lo que se dice. Precisamente hay una crisis, el Frente de Todos aparece perdedor y entonces surgen los discursos de quiero trabajar para que haya más aumento de salario. Cristina se intenta poner... hay que fijarse en lo que hace, y el gobierno que incluye a Cristina sí. Y que incluye a Massa, que lo puso Cristina, es el que aplica el plan económico que está jodiendo cada vez más el bolsillo del pueblo trabajador. Por lo tanto, yo creo que la única salida, primero es luchar para ganar salario, porque no va a venir ninguna salida mágica de las elecciones. Sí. Los trabajadores se tienen que organizar y pelear por lo suyo, como de hecho están peleando muchos sectores en este país, pelean la gente el sindicato del neumático fue un ejemplo muy claro. Claro, bueno, pero ahí hay un ejemplo de que luchando se puede ganar contra todo lo que se dice, que no vale la pena luchar, que no vale la pena organizarse. Bueno, ese fue un ejemplo muy importante, porque contra todos, contra las cámaras patronales que querían hacer un ejemplo derrotando a los trabajadores del neumático, sí. Una CGT
traidora que fue a pedirle a Alberto Fernández que haga algo para liquidar la huelga, el gobierno con su Ministerio de Trabajo, es decir, todos juntos contra los trabajadores, cuando los trabajadores tienen una conducción al frente, no casualmente, de izquierda, ¿no es cierto? Pero se organizan en asamblea y se deciden a pelear hasta el final, se puede ganar. Bueno, esa es la salida para conseguir salario, que no va a venir de la CGT, no va a venir del PJ, no va a venir de nadie, va a venir de la propia fuerza de los trabajadores. Nosotros apoyamos ese proceso como la salida para este país, la organización de los trabajadores para pelear. Y electoralmente le decimos a los trabajadores que dejen de confiar en los que nos han traído hasta acá, que no es solo el PRO, es el PRO y es el Partido Justicialista, que desde ya, que no miren un Milei que nos quiere hacer retroceder a la época de Menem y Cavallo. Hay mucha gente joven, no se acuerda. Bueno, pregúntale a tu papá, a tu amigo, pregúntale quién eran estos personajes, ¿no es cierto? Que fueron los que empezaron a reventar la estructura productiva del país, privatizaron todo, vendieron todo. Acá la salida, nosotros creemos que hace falta algo nuevo, y lo único nuevo, realmente nuevo, es la izquierda, que tenemos propuestas para sacar al país de la inflación, para lograr lo que hace falta para que haya trabajo digno, para que la gente pueda tener un futuro, para que los jóvenes puedan tener un futuro. Y como no tenemos compromiso con nadie, estamos dispuestos a ir hasta el final. La pelea justamente del sindicato del neumático tuvo un resultado inesperado, no por el tema de la paritaria, sino por la salida de Moroni, o por lo menos un colateral que no necesariamente era algo deseado, sobre todo considerando quién lo reemplazó. ¿La pelea se va a endurecer el año que viene con esta ministra? Porque yo creo que nadie considera que vaya a defender a los trabajadores. No, para nada. Bueno, Moroni estuvo negociando 5 meses para tratar de derrotar a los trabajadores del neumático, apoyando a las cámaras empresarias, ¿no? Esta persona que viene, no viene a defender a los trabajadores, como no viene una Tolosa Paz a defender a un trabajador o un desocupado. Más bien creo que viene a conocerlos, porque no los conocía, porque vive en un country, es parte, ¿no es cierto?, de toda gente que nunca vio la pobreza más que desde lejos. Yo creo que sí, que hay un plan, más allá de que se peleen, ¿no es cierto?, porque hay una interna, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. Las peleas no son para ver quién beneficia a los trabajadores. Las peleas son primero para ver quién sobrevive a esta crisis y puede seguir prendido para vivir un poco, ¿no es cierto?, de la estructura del Estado. Esa es la pelea, pero para defender a los trabajadores ninguno. Yo creo que por eso no hay que tener ninguna expectativa que ninguno de los cambios que se van produciendo por desgaste, por la crisis, terminen solucionando algo. Por eso yo vuelvo a insistir, yo creo que los cambios tienen que venir, por un lado, de la resistencia de los trabajadores a lo que está pasando, por la organización de los trabajadores por sus derechos, como pelean las enfermeras, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, para que se las reconozca dentro de la carrera profesional, o como pelearon los del neumático, como pelean los trabajadores del subte, como pelean los distintos sectores. Los trabajadores tienen que pelear por lo suyo, porque no los representa la CGT, no los representa el Partido Justicialista, y por tanto se tienen que organizar. Y tienen que pensar también en que llegó la hora de construir una dirigencia política alternativa a la actual. Y bueno, la izquierda intenta ser una herramienta al servicio de eso, al servicio de que se vaya construyendo una nueva alternativa. Hablando de eso, uno de los grandes méritos que ha tenido la izquierda, o una de las grandes diferencias con etapas anteriores de la izquierda, ha sido la capacidad de mantener la unidad, ¿sí?, y resolviendo las diferencias, ya sea en las PAS o demás. ¿Cómo se van a preparar de cara al 2023? Celeste Fierro manifestó su intención de ser precandidata. Imagino que habrá otros dirigentes que también tienen esas intenciones. Seguramente vos también. Entonces, ¿cómo se van a organizar para en el 2023, digamos, mantener lo conquistado hasta ahora? Bueno, primero el Frente de Izquierda se va a mantener, que ese es un punto muy importante. No hay ninguna posibilidad de que el Frente de Izquierda no siga
juntos en el 2023. Y en segundo lugar, nosotros aspiramos a que otras pequeñas organizaciones que están por fuera se sumen y vamos a dar batalla para ampliar cada vez más, ¿no es cierto?, este frente que ha sido una herramienta que ha permitido que la izquierda se transforme en un actor real en el país. Salimos tercera fuerza en las elecciones, pero más allá de eso, estamos creciendo en los barrios, en los sindicatos, en la juventud. Por supuesto, falta mucho. Somos distintas fuerzas las que componemos el Frente de Izquierda y es lógico que haya debate por las candidaturas cuando llegue el momento y veremos. En primer lugar, trataremos de llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, bueno, está la instancia de las PASO como una opción que ha permitido incluso que el Frente en la elección anterior dispute y después vaya todos juntos a las generales. Así que nosotros desde el MST estamos convencidos de que lo primero es la unidad del Frente, que hay que cuidar la unidad, que hay que batallar por ampliarla. Y bueno, como somos distintos partidos, obvio, tenemos diferencias y matices, y que esos matices, si no se pueden contener en un acuerdo, no hay ningún problema en ir a internas para que se exprese ahí. Te hago la última. Ojo, Milei y Cele es una buena candidata, sin nueva, lugar a porque yo dudas. creo que también parte de lo que tenemos que hacer en la izquierda, a diferencia de la partidocracia tradicional, donde son siempre más o menos los mismos, hay que dar espacio también a que surjan nuevas referencias, nuevos dirigentes, y en la izquierda creo que ha dado una muestra de eso, no solo porque han surgido nuevos dirigentes, sino también por los mecanismos que hemos encontrado, porque en el Frente de Izquierda cada banca que se va sacando se comparte entre las distintas fuerzas, son mecanismos que han permitido renovar en serio la política y no como algunos que hablan de la casta y de renovar, pero quieren llevarnos a lo peor de la historia argentina. Hablando de la casta, ¿qué pensás que va a pasar en el 2023 con el fenómeno Milei, que en el 2021 sorprendió a muchos con el resultado electoral que tuvo? ¿Pensás que va a poder mantener eso o que con declaraciones como que vende un órgano para poder comer se va a ir vender diluyendo? un bebé, que es parte de la libertad. Bueno, yo espero que se caiga, que el fenómeno ese dure poco. Ha habido en otros momentos fenómenos parecidos y han durado poco. Espero que esto sea. Refleja un poco el hartazgo con la política tradicional, con las mentiras, ¿no es cierto?, de todos los políticos tradicionales, que le da aire un poquito a este tipo de expresiones, ¿no? Ahora, yo creo que bueno, primero que hay que combatirlo, porque es muy malo que surjan sectores que vuelvan a reivindicar a los militares, que reivindiquen un liberalismo que en realidad es libertad para que las patronales hagan lo que quieran. Un liberalismo que en el caso de... A ver, una cosa es liberalismo y lo de Milei roza el fascismo, pero bueno. Bueno, por eso, creo que es muy malo y por eso creo que... Ahora, pero el tema es quién le abre la puerta a esos fenómenos, porque también ahí hay que discutir. ¿Quién le abre las puertas a los Bolsonaro, a los Trump? La decepción con gente que llega al gobierno diciendo que va a hacer tal cosa y después hace más de lo mismo y termina aumentando la pobreza. Por eso yo creo que para frenar a los Milei no van los que le han abierto la puerta. Por eso creo que hace falta izquierda, más izquierda, mejor izquierda para poder enfrentar a los Milei, a los PJ, a los Macri, a toda la partidocracia que nos trajo hacia acá.